Perfecto, entonces, bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por el espacio. Primero voy a hablar en español, pues para aprovechar el momento y luego voy a hacer una parte en lengua de señas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, y pues donde pertenecemos nosotros, que es la Consejería Académica, es para nosotros un privilegio que ustedes nos inviten a estos espacios. ¿Por qué privilegio? Porque consideramos de que nosotros o todos deberíamos tener esa conciencia importante sobre la diversidad. Entonces, pues primero me presento, mi nombre es Jorge Mario Cruz Martínez, pertenezco a la Consejería Académica como docente e intérprete de lengua de señas colombiana y actualmente lidero a nivel nacional el equipo de docentes e intérpretes que trabajamos con comunidad sorda en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me acompañan la docente e intérprete Marjorie Angélica Arias, ella se encuentra en Ibagué y va a colaborarnos hoy o apoyarnos más bien con el servicio de interpretación española lengua de señas y viceversa. Y también nos acompaña nuestro monitor Juan David Puitrago, esta es su seña. Juan David es monitor actualmente de acompañamiento a inclusión y es persona sorda. Actualmente estudia agronomía y bueno, él luego hará su presentación con relación a lo que ha realizado. Para este espacio queremos pues que ustedes estén dispuestos totalmente con relación a la atención a la población sorda. Y quisiera iniciar como preguntándoles algo que de pronto nos pone un poquito en aprietos, pero sí me gustaría saberlo. Para todos los que están aquí reunidos, ¿saben actualmente cuántos estudiantes sordos y sordociegos tenemos en la Universidad Nacional Abierta de Distancia? Bueno, para el profe Camilo y la profe Virginia, que los puedo observar, dicen que no. Ya Lady Caterine también nos acaba de indicar de que no. Bueno, actualmente la universidad cuenta con 102 estudiantes sordos y sordociegos. Para ser más específicos, son 100 sordos y 2 personas sordociegas, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, sin contar CINEP, que pues ustedes saben que el sistema tiene abarcado otra población. Es muy pequeño las personas sordas que se encuentran en CINEP, pero también tenemos personas sordas allí. Entonces, eso nos indica de que actualmente la UNAD es la universidad pública con más estudiantes sordos y sordociegos a nivel nacional, ¿sí? O sea que nos posiciona en una responsabilidad muy grande que tiene que ver con la atención a los estudiantes con alguna discapacidad, pues en este caso auditiva o, discúlpenme un momento, auditiva o visual, pues en este caso para los que son sordos ciegos. Entonces, eso como para ponerlos un poco en contexto con relación a este espacio y sobre todo para tener en cuenta que además de eso, la otra pregunta es, ¿saben ustedes cuál es la escuela que más estudiantes sordos tiene en estos momentos la UNAT? Tampoco la profe Virginia, tampoco el profe Camilo. Creo que las demás están ahí por ahí. Lady, gracias Lady. Tampoco dice Dios santo, no sé. No, esto no es una evaluación, solamente es para reconocer. Bueno, son ustedes, la SEDU. La SEDU es la escuela que más estudiantes sordos tiene. Entonces también nos pone un reto. ¿Sí? Eso es otro reto adicional porque indica que un porcentaje considerable de la población que les acabo de mencionar está inscrita en alguno de estos programas de licenciatura, especialización o maestría, ¿sí? Eso significa que pues también este espacio que se está pues aprovechando, digamos que nos indica a nosotros que pues vamos en un buen camino, pero que necesitamos mejorar algunas cosas.
Entonces, queridos profes, invitados, estudiantes, compañeros, las personas que están en este espacio, queremos que aprovechen mucho y en estos momentos entonces me voy a permitir hacer la siguiente intervención ya en lengua de señas por respeto a una persona sorda que se encuentra con nosotros. Entonces quisiera dirigirme a ustedes a través de lengua de señas y mi compañera Marjorie Angélica me va a hacer el favor de realizar la interpretación a voz para que comprendan lo que voy a decir. Bien, ahora pues haciendo esta introducción muy corta, quiero pasar entonces pues porque tenemos explicarles a nuestros invitados por qué tenemos aquí una persona sorda con nosotros. Eh, yo pues desde mi experiencia de durante muchos años he sido intérprete de lengua de señas y he podido observar durante todos esos años que las personas oyentes creen que los intérpretes son los que debemos enseñar la lengua de señas. Y eso no es así. ¿Por qué? Les voy a poner en contexto. Se ha hecho una serie de investigaciones sobre lo que es la lengua de señas colombiana y se ha determinado que la lengua de señas es un idioma, es una riqueza cultural que hace parte de la comunidad sorda. Y si las personas oyentes a veces aprendemos lengua de señas, creemos que tenemos o tenemos esa potestad de enseñarlo, estamos pues mal, porque es un idioma propio de la comunidad sorda, es su idioma y son ellos los que están encargados o diseñados para enseñarlo como tal. Por eso hoy en día vemos que hay cursos que se dictan por personas oyentes y ese no es el objetivo. El objetivo es hacer ese respeto por ese idioma, esa riqueza cultural que tiene la comunidad sorda y pues su lengua de señas. Hace parte del patrimonio cultural de ellos como comunidad, hace parte de su cultura. Entonces, es como si, por ejemplo, tenemos a la comunidad indígena NASA. Aprende, un oyente de afuera aprende su idioma, aprende su riqueza cultural, aprende lo que hace esa población NASA indígena y entonces luego va y lo vende a otros sitios, va y vende ese idioma y vende lo que él aprendió allí, sería como una apropiación cultural que se hizo a esa comunidad indígena NASA. En este caso, como comunidad minoritaria, las personas sordas tienen su propio idioma, que es la lengua de señas, y hace parte de su patrimonio cultural, de su riqueza cultural. Entonces, poco a poco la UNAD pues ha venido entendiendo eso, ¿no? Entonces, por eso se ha diseñado este tipo de espacios para que nuestros mismos estudiantes sordos, que son líderes de la comunidad, pues enseñen su propio idioma a nuestros profes que tenemos en la universidad, a nuestra comunidad educativa como tal. Entonces, agradecemos mucho a todos los que están aquí presentes. De nuevo, les pedimos una buena disposición para aprender. No es fácil, requiere de nuestra atención, pero pues con la bendición de Dios ahí vamos aprendiendo y vamos mejorando en estos aspectos. Entonces, yo le doy el paso a Juan David, que es nuestro tallerista invitado de hoy, para que inicie su parte. Ah, perdón, quiero saber si tienen alguna pregunta, no sé, me quieren hacer alguna pregunta o algo. Y si no hay preguntas, pues entonces damos paso a Juan David como tal. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Invitados. Estoy muy contento, muy emocionado de verlos. Estoy observando sus expresiones faciales, algunos con dudas, con temor. Quisiera que todos prendiéramos nuestras cámaras, pues para yo poder verlos, poder interactuar mejor con nosotros, pues saber quién me está escuchando y me está viendo en este momento. De pronto la persona que tiene las credenciales lo pueden poner un poquito más grande para poder verlo. Es que los veo muy pequeñitos.
quién tiene los controles de administración para que pues nos pueda poner a todos un poquito más grandes y poderlos observar mejor. Creo que es como desde la vista de galería, no sé. Dice allí, sí, hay un modo de presentación en donde podemos verlos a todos arriba. Se ven las cámaras de todos pues un poco más grandes. Sería revisar ahí en los punticos en más para mirar la configuración que tiene de visión, de vista de la página. Donde está la manito dice arriba vista. Entonces dice galería, orador, modo conjunto, galería de gran tamaño, lengua de señas. Ah, bueno, porque lo que yo quiero hacer es que me centren a mí en la pantalla, me puedan observar a mí, o sea, yo verme más grande y también pues poderlos ver a ustedes y la presentación. Perfecto. Ahí ya está. Ah, ok, vale. Muchas gracias, Jorge Mario, por este espacio. A los profes invitados que están aquí con nosotros presentes. eh, la comparación que hizo Jorge Mario con respecto a la población NASA o indígena NASA y lo que ha pasado comúnmente durante estos años de apropiación cultural, pues también nos pasa a nosotros como comunidad sorda. Entonces, hoy se ha diseñado esta presentación para que ustedes puedan saber qué es una persona sorda, ¿no? ¿Por qué se comunica en lengua de señas? ¿Por qué su segundo idioma es el español escrito? Entonces, voy a empezar con esta serie de respuestas que quizás ustedes tengan esas dudas y pues vamos a mirar, a empezar si ustedes tienen preguntas, dudas, de pronto si tienen alguna experiencia con algún estudiante sordo, pues también quiero que por favor pues nos la relaten. Pueden poner la presentación. Ah, bueno, la profe Paola dice que nunca ha tenido experiencia con alguna persona sorda. Les voy a comentar un poco sobre quién soy yo. Y la profe Lucy dice que sí ha tenido experiencias. Cuénteme, profe, cómo me le fue, cómo fue ese contacto con esa persona sorda, cómo fue su experiencia. Buenos días para todos y para todas. Yo soy docente de primera matrícula de la licenciatura en educación infantil. En este periodo tengo una estudiante sorda, se llama Julie Barón. Ella está en Acasías y siempre hemos contado con la consejera Marjorie, que es como la delegada, pero ella como está en Acasías, ella se acerca al centro en Acasías. Allá contamos con nuestra directora de curso, la profe Jenny Basto. Entonces también por medio de la intérprete consejera en el CEA de allá de Acasías es muy valioso. Entonces también sería muy valioso contar como en los centros con un consejero intérprete
para poder mediar en la comunicación con ellos y el desempeño académico de ella ha sido muy, muy favorable. Ah, qué bueno, profe, me alegra mucho saber eso, que ha estado en contacto con su estudiante, que se ha mediado la comunicación. Bueno, quería comentarles quién soy yo. Mi nombre es Juan David Buitrago Romero, soy una persona sorda. Tengo una hipoacusia, manejo la lengua de señas y también el texto escrito como tal, el español. Antes pues hice un proceso educativo pues en otra universidad, pero pues ahora estoy en la UNAD, me siento muy feliz, muy satisfecho de pertenecer a la UNAD. Soy monitor de inclusión, estoy apoyando pues los procesos educativos y pues haciendo el acompañamiento a mis compañeros sordos que están a nivel nacional, tratando pues de apoyarlos, apoyarles no solamente en primera lengua como la lengua de señas, sino también en el castellano escrito con ellos en diferentes espacios. Porque hemos podido observar que tanto los tutores como los directores nos hace falta como esa interacción con la población sorda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestros estudiantes sordos están haciendo también pues sus programas, pues, quieren ser profesionales y a veces entonces están esas dudas o esas inquietudes entre tutores y directores, ¿no? ¿Cómo hago para atender a mi estudiante sordo? Entonces quiero presentarles, voy a poner la presentación que diseñé. Muy bien. ¿Están observando mi presentación? Perfecto. Mi presentación se denominó Hablar con las manos, lengua de señas colombiana para el servicio. El objetivo de este taller, bueno, primero es poder comprender la importancia de la lengua de señas colombiana como una lengua legítima de la comunidad sorda. Entender que dentro de la discapacidad auditiva pues hay una variedad también. Reconocer la cultura sorda como una identidad lingüística, visual y que está muy aparte de la discapacidad. Sensibilizar sobre la diversidad dentro de las competencias y habilidades que tienen los estudiantes en la UNAD, poder hacer allí una reflexión sobre el rol pedagógico de nosotros como docentes, como tutores, como directores frente a lo que es la inclusión educativa de personas sordas y también aprender algunas estrategias básicas para comunicarse y incluir dentro del aula virtual en la universidad. Entonces los vamos a ver poco a poco. ¿Por qué no se dice lenguaje de señas? Por lo general es un término que se usa mucho, ¿cierto? No dicen lengua de señas, sino lenguaje de señas. Primero, porque pues el lenguaje es la capacidad que todos tenemos de comunicarnos. Todos tenemos esa capacidad de comunicarnos. A eso se les llama lenguaje. Pero la lengua como tal es un idioma, es un sistema lingüístico completo y complejo. Nuestra lengua de señas tiene una gramática, tiene una sintaxis, tiene una semántica como tal. No es equiparable al español signado como lo vemos en muchos espacios.
es un idioma propio de la comunidad. La lengua de señas colombiana pues fue reconocida ya en la Ley 324 en 1996 bajo el gobierno del presidente Betancur. Él promulgó esa ley, logramos como comunidad sorda que nuestra lengua de señas colombiana sea un idioma también que hace parte de las minorías aquí en Colombia. A veces se cree que la lengua de señas es equiparable al español y no. Ambas lenguas, ambos idiomas tienen una estructura gramatical distinta, una sintaxis distinta y una semántica distinta. Entonces, a veces se cree que la lengua de señas es igual a un español que uno hace asignado, pero no, es muy diferente. La lengua de señas, al ser interpretada, también es muy diferente a la traducción que se hace a la lengua de señas. Son cosas distintas. Interpretar y traducir son distintas. La lengua de señas también, pues como es nuestro idioma, entonces es el medio por el cual nos comunicamos, es una lengua visogestual, es una lengua tridimensional, no es un idioma plano como ustedes ven, nosotros nos expresamos facialmente, hacemos movimientos con nuestro cuerpo, describimos de una forma visual en tercera dimensión. Y es lo mismo que hacen ustedes oyentes. Por ejemplo, ustedes pueden tener un texto, una lectura, y en su cabeza van imaginando lo que van leyendo, ¿cierto? Nosotros hacemos esa imaginación de esos textos mediante la lengua de señas, pero es más visual. ¿Por qué no se dice sordomudo? Por lo general decimos, no, él es una persona sordomuda, o él es sordito, o bueno, una persona que no escucha, pero por lo general dicen es mudito o es mudo. Entonces, bueno, resulta que pues es una concepción que se tiene desde hace muchos años, no solamente en Colombia, sino pues a nivel mundial. Nosotros sentimos que la palabra sordomudo es una palabra, un calificativo peyorativo, entonces no nos gusta que se utilice. Nosotros somos personas sordas, pero todo lo que tiene que ver con nuestras funciones vocales, nuestras cuerdas vocales están en perfecto funcionamiento. No somos mudos por eso. Como no podemos escuchar, pues no podemos hablar. Pero nosotros somos personas sordas nomás. Nuestra dificultad es para escuchar y pues está en el canal auditivo. Entonces no hablamos porque no tenemos el sonido. El término correcto para nosotros aprender y corregirlo si escuchamos a otras personas, entonces sería una persona sorda, una persona con una discapacidad auditiva o una persona que es usuario de la lengua de señas colombiana. Bueno, dentro de la cultura sorda, nosotros como comunidad minoritaria también tenemos una cultura. La cultura se basa en nuestra identidad propia, en ese hecho de que no podemos escuchar. Entonces, tenemos una percepción del mundo muy distinta a la que ustedes tienen como personas oyentes. Hace parte de nuestra identidad, tenemos una identidad propia. La cultura sorda es muy diversa, es inclusiva. Dentro de la comunidad sorda existen diferentes niveles de educación, diferentes niveles de audición, historias familiares muy distintas entre todos y formas de vida. Por eso tenemos una cultura propia. Segundo, la lengua de señas es no solamente hacer señas, pero también es muy visual. Entonces nos comunicamos principalmente a través del contacto visual, por eso pedí que encendieran las cámaras como para vernos los rostros y saber ustedes qué están pensando, qué expresiones hacen con sus rostros, saber si están entendiendo. Todo lo visual nos fortalece a nosotros, nos conecta socialmente y pues podemos seguir pues en nuestra cultura, ¿no? Avanzando en ella. Como tercera medida, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra identidad.
Somos personas sordas, lo asumimos, amamos ser personas sordas, ser personas que se comunican por medio de lengua de señas, con nuestras propias vivencias o percepciones. No nos consideramos como personas enfermas o con discapacidad. Más bien sabemos que pues tenemos una dificultad para oír, pero entonces nos comunicamos mediante la lengua de señas. Eh, los miembros de la comunidad pues son personas sordas con historias, valores, costumbres, luchas propias distintas. Eh, algunos nacen siendo sordos, otros adquieren la sordera en alguna etapa de su vida. Algunos usan audífonos, otros son implantados, otros son sordos profundos, unos usan la lengua de señas, otros son usuarios del castellano, otros son usuarios de la lengua de señas y del castellano. Entonces hay una gran diversidad entre la comunidad sorda. Bueno, dentro de nuestros estudiantes sordos en la universidad, pues también hay una diversidad. Entonces, no todas las personas sordas tienen las mismas habilidades, así como en los oyentes, pues no tienen las mismas capacidades y habilidades. Algunos, como venía mencionando antes, algunos son sordos bilingües porque manejan la lengua de señas y el español escrito. Entonces, cuando nuestros aspirantes ingresan a la universidad, a la UNAD, vienen de una ciudad. Son de ciudades totalmente distintas, de contextos económicos distintos, de trayectorias educativas distintas. Entonces, a veces nosotros creemos que pues por ser sordos y por estar en Colombia, pues todos saben el español escrito, ¿no? Como tal. A veces los profes suponen eso, ¿no? Que el estudiante me va a pasar un texto, mejor dicho, súper rico en español, en castellano, pues no se dan cuenta que nosotros escribimos pero en la gramática de la lengua de señas, no lo escribimos en la gramática del español escrito. Entonces, bueno, hay sordos también que no dominan la lengua de señas y tampoco dominan la segunda lengua, que es el español. Hay otros sordos que no dominan la lengua de señas, pero son usuarios del castellano y también usan el castellano escrito. Entonces, siempre que tengamos un estudiante en nuestra aula, en nuestros cursos, debemos mirar esa caracterización, este sordo de dónde viene, qué ciudad es. En la caracterización se viene mostrando mucho de cuál es su contexto, de dónde viene, si es usuario o no es usuario de la lengua de señas, si es usuario del castellano escrito. A veces nosotros pensamos que porque le escribimos a la persona sorda, él nos va a entender todo el texto como tal. Pero pues hay algunas falencias en el castellano dentro de esa diversidad que tenemos en los estudiantes sordos. Bueno, dentro de las dificultades con el español escrito, encontramos que muchos sordos tienen debilidades en primera lengua. Recuerden que la primera lengua de las personas sordas es la lengua de señas. Entonces, si hay una debilidad en esa primera lengua, pues para adquirir una segunda lengua como el castellano, pues se les va a dificultar también. El español, recuerden que tiene una gramática muy distinta a la lengua de señas. Recuerden que si ustedes como oyentes adquirieron esas habilidades en el castellano escrito, es porque tienen esa conciencia fonológica que desde bebés sus papás pues les han cultivado, ¿no? Y han aprendido. Nosotros no tenemos esa conciencia fonológica, entonces no sabemos cómo se pronuncian las palabras, los sonidos, y hay muchas cosas del castellano que a nosotros se nos escapa dentro de esa conciencia o esa interpretación que hacemos de él. Entonces, el estudiante, pues sí, va mejorando en su primera lengua, la lengua de señas, haciéndola pues un poco más académica desde el tema disciplinar que cada uno estudie, pero también va mejorando esa aproximación a la segunda lengua. Entonces, allí es donde contamos con los consejeros intérpretes que nos hacen esas traducciones de esas guías, de ese material, y viceversa. Nosotros cuando hacemos esos videos también en lengua de señas, está el consejero intérprete prestándonos su voz
para que también pues mi profe que es oyente y mis compañeros que sean oyentes pues puedan entender lo que yo estoy allí haciendo en lengua de señas. Entonces, primera medida, no podemos asumir que la persona sorda, pues por ser sorda y por estar en Colombia, pues sabe español, porque no va a ser así. Entonces, lo que nuestros profes han hecho es poder adaptar y acompañarse a las necesidades de los estudiantes. Entonces, tenemos el consejero intérprete, hacemos adaptación a las guías de una forma pedagógica, el currículum sea, pues, más flexible, flexible en cuanto a tiempo, ¿no? De presentación de las tareas y actividades. Nuestros profes están usando más recursos visuales, imágenes, esquemas. Si hay videos, pues que los videos tengan un subtítulo, que las evaluaciones pues sean accesibles a todos, ¿no? Que pues a mí no solamente me evalúen en un cuestionario, sino que yo también mediante un video pueda ser evaluado, ¿no? Porque yo tengo muchas cosas que aportar y que decir en lengua de señas, pero a veces en el texto pues me quedo corto con esas aportaciones. Nuestros profes han hecho esta flexibilización curricular, haciendo sus evaluaciones pues más accesibles. Y lo más importante es poder ser empático y abierto, ¿no? Tengo estudiante de este tipo con estas características y pues necesito que pues él me participe y me aprenda. Entonces lo que hacemos es que le puedo dar un poco más de tiempo para que él pueda participar y pueda hacer sus tareas y evaluaciones como tal. Entonces, los profesores a veces pues se sienten cargados porque pues tienen que atender muchos estudiantes, ¿cierto? Y aparte de todo, pues atendernos a nosotros con un tipo de discapacidad. Pero pues todo hace parte dentro de la universidad, de esa riqueza que todos vamos a ir adquiriendo y de esa flexibilidad, ¿no? Recuerden que cuando las guías están muy cargadas de mucho texto, pues es muy poco lo que uno puede comprender. Entonces, hay profes que han hecho adaptaciones de esas guías, no tanto textos, pero sí más imágenes o ver más videos. También cuando nosotros solicitamos asesoría con los profes, les decimos, profe, no le entiendo, mire todo este texto, pues yo hice la lectura, su merced me puede retroalimentar lo que leí. Entonces, sí, los profes pues han estado allí muy disponibles en esas asesorías junto con el consejero intérprete, mirando de qué formas, de qué otras formas estratégicas podemos ayudar a que la persona sorda pues de una forma más visual comprenda y entienda lo que estamos viendo. Pero pues eso se aprende con el tiempo, profes. Poco a poco uno desde la experiencia va aprendiendo también. Y no sé, bueno, hasta aquí quiero preguntarles a los profes si he sido claro, si tienen alguna pregunta, qué hacerme de, hagámoslo en este momento, en este espacio. El profe Camilo está alzando la mano. Muchas gracias, Juan David. Al inicio del encuentro mencionábamos que Juan David tenía una seña. Esa seña se da como parte de la identidad, como parte del nombre. ¿Cómo funciona? Muy bien, profe. Mi seña es esta, en el hombro, en el brazo. Es como la seña que uno hace habitualmente de jueves, pero aquí en el hombro, como J y la señalo en el hombro. ¿Por qué tengo esa seña? Bueno, esa seña me la dieron hace muchos años. Bueno, porque nosotros como sordos, pues todo el tiempo no podemos estar deletrando los nombres, ¿no? Juan David Buitrago, Camilo, Angélica Lesbiana. No, entonces lo que se pensó en la comunidad históricamente es que cada persona debería tener una seña, algo que lo diferencie. Porque a veces encontramos tres Camilos, dos Luz Daris dentro de la misma comunidad. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Pues por una seña que se le asigna.
Esa seña que se le asigna es algún rasgo físico, característica de su rostro, de su cuerpo, de la persona. Por ejemplo, yo cuando era muy pequeña, yo crecí aquí en un municipio del Meta y aquí pues me picaban mucho los zancudos. Entonces yo todo el tiempo me estaba rascando, todo el tiempo me estaba rascando y cuando yo llegué a la educación, en esos primeros años de vida, esa persona sorda adulta me dijo, no, tú te llamas, tu nombre es Juan David Buitrago, pero tu seña es esta. Entonces la J de Juan David y aquí señalado en el hombro porque él todo el tiempo se rascaba. Entonces, por ejemplo, Jorge Mario tiene la seña de las cejas, ¿no? Porque pues él le resaltan las cejas, ¿no? Cejas muy pobladas. Entonces, la de él es Jorge Mario, sí. Entonces, de ahí sale la seña. Entonces, es algo característico que tengamos como personas, unido pues al nombre, a la inicial del nombre o algo característico de la persona. Es eso, profe Camila. ¿Otra pregunta que quieran hacerme, queridos profes? En el chat tenemos una de Sebastián Giraldo. Ok, Sebastián pregunta, ¿ya existe una unificación de la lengua de señas colombiana? Entonces, Juan David contestó. Usamos la lengua de señas colombiana, pero la lengua de señas colombiana pues tiene variaciones. Variaciones por regiones, variaciones lingüísticas regionales. Nosotros tenemos la lengua de señas colombiana, pero en el mundo hay lengua de señas argentina, lengua de señas de Brasil, lengua de señas china, Japón. Cada país tiene su propia lengua de señas, no es una sola lengua de señas para todos. Entonces, en Colombia, pues hay esa variación también lingüística dentro de la lengua de señas. Entonces, si yo soy de Medellín, tendría algunas señas propias como paisa, ¿no? Si vengo de Cali o si soy del Meta, pues también tengo mis propias señas eh, bayunas, bueno, lo que sea, pero eso también lo da la idiosincrasia de las personas y pues obviamente pues los regionalismos que hay en el país. No crean que pues como hay variaciones pues es más difícil de aprender, no. Tenemos una lengua de señas colombiana que pues a nivel nacional la usamos, pero pues dependiendo de la región que vivamos pues también tenemos regionalismos. Como decir que como oyentes hablamos el español, pero pues dentro de las regiones pues también hay connotaciones propias regionalistas. Entonces eso también pasa en la lengua de señas. Recuerden siempre que es una lengua visogestual, tridimensional y que por medio de ella adquirimos el conocimiento. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Miremos en el chat. En la propelina dice que ella la seña, su seña se la asignaron los estudiantes sordos. Ella no sabía hasta que el consejero intérprete pues, le comentó que es su seña, que de esa forma se referían a ella, pues, los estudiantes sordos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago los acompañamientos con los estudiantes sordos, yo les he preguntado, ¿no? Ustedes cómo se refieren a los profes, qué señal tienen en particular. Pero ustedes, yo quiero saber ustedes también qué opiniones tienen de sus estudiantes sordos cuando hacen esas interacciones, cuando abren cámara y ustedes los ven, cómo se ha sentido con ellos. Hola, bueno, pues yo les cuento un poco mi experiencia con estudiantes sordos acá en la UNAD. Tuve la experiencia de trabajar con ellos en el bachillerato de la UNAD cuando ingresé acá. Y ha sido de las experiencias más gratificantes porque ha sido cuando más he aprendido, ¿no?
porque creo que nos reta mucho a nosotros como docentes a tener apertura a otras realidades y a desarrollar otras formas de comunicarnos, porque como tú bien lo mencionas acá, pues no es necesario que los docentes seamos intérpretes, pero sí es necesario que nos acerquemos y que tengamos cierto conocimiento, pues para facilitar el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes sin excepción alguna. Al principio sí sentía mucho temor porque no sabía cómo acercarme a esta realidad, y ya después me di cuenta que podíamos interactuar sin muchas limitantes, ¿no? Entonces nos ingeniábamos de diferentes formas para poder comunicarnos. Lo que pasa es que esa experiencia ya fue hace mucho tiempo y con las lenguas de señas colombianas pasa igual que con el inglés. Si tú no lo practicas, ¿cierto? A diario, pues se termina olvidando. Pero ha sido de las experiencias más gratificantes que he tenido en toda mi carrera profesional. Muchas gracias, profe, por su comentario. Yo de verdad quiero, pues, les hago estas preguntas porque, pues, yo sé que allá en sus cabezas deben estar muchos pensamientos moviéndose, como, ¿cómo hago yo para enseñarle a una persona sorda? ¿Cómo hago para ser más didáctico con una persona sorda para que él realmente, pues, aprenda el curso que estamos viendo? Pero lo que se necesita es eso, como apertura y pues arriesgarse, ¿no? A algo nuevo, a aprender. Quiero saber más, ¿qué más piensan ustedes? Están alzando la mano. Diego y después Patricia. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy el psicólogo del Instituto de Cajicá. No te vemos. Ay, perdóname. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días, perdóname. Bueno, yo soy el psicólogo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, quien pues está liderando todo este encuentro tan bonito. Para nosotros es como ese aprendizaje y esa apertura, ¿sí? Viendo tantos estudiantes que nosotros tenemos a nivel municipal. Entonces es aprender como tal bien, como llegar, expresarnos, así sea al menos decirle hola, porque hay muchos que no sabemos y tenemos ese tipo de estudiantes, ¿sí? Y tenemos este tipo de limitaciones como, hey, espérate, pero no podemos interactuarlos. Entonces es aprendernos y abrirnos. Entonces es bonito estos encuentros. Espero que, por ejemplo, tanto personalmente como muchos de mis compañeros que están conectados, aprendamos algo, ¿sí? Al menos a expresarnos, de llamarlos de la forma correcta, de una forma respetuosa, de aprender eso. Desde ahí generamos nosotros lo que se llama inclusión. Y desde nuestro rol, que es cultura a nivel municipal, me parece algo muy bonito esos encuentros para todos, realmente. Y realmente les agradezco a la universidad por abrirnos estos espacios y a mis compañeros que pues, los aprovechen lo máximo posible. Claro que sí, muchas gracias, Diego. Tenemos a la profe Patricia. Patricia. Vale, bueno, muy buenos días. Juan David, eh, qué gusto estar aquí frente a ti. ¿Me escucha? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, aproximadamente en el 2017 tuve una experiencia con el Colegio Filadelfia. Trabajaba yo con un hospital y me dedicaba a hacer capacitaciones en prevención al abuso sexual con los estudiantes y con los padres de familia. Fue súper enriquecedor y sí se aprenden cosas, pero para mí al principio fue muy emocionante y un distractor grandísimo el estar con el chico de lenguaje de señas al lado y yo tratando de capacitar y él en su lenguaje de señas traduciendo lo que yo estaba diciendo. Es una experiencia hermosísima, pero es muy enloquecedora al principio. Pero es una experiencia que creo que nos tenemos que dar. Creo que es una experiencia que debemos tener y que
es muy interesante poder comunicarnos, así como tenemos que aprender inglés para comunicarnos con otras personas, es muy importante que ustedes también sientan esa inclusión de la que hablaba nuestro anterior participante, pues es muy importante que ustedes sientan esa inclusión, que pertenecen a la universidad, que pertenecen al sitio donde están. Tuve en estos años que estaba en la universidad una estudiante con discapacidad auditiva, o bueno, ella no hacía mapas mentales y cosas de estas. Me parece muy enriquecedor esto que tú estás hablando acá, que está en esa diapositiva, precisamente por eso, porque ustedes muchas veces uno lee el texto y uno dice, pero ¿qué es esto? Está mal redactado, no tiene la puntuación, pero es entender que ustedes escriben como están comunicándose. Y entender eso nos lleva a nosotros como docentes a ponernos en sus zapatos, no solamente en esa empatía, sino a tratar de interactuar de una forma más adecuada con ustedes y que ustedes se sientan mucho mejor con la universidad y eso los fortalezca y los enriquezca mucho más para ser excelentes personas y excelentes profesionales. Yo te felicito, Juan David, y muchas gracias por este espacio que nos has dado. Bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias, profe Patricia, muy amable por sus palabras. Bueno, recuerden que dentro de la inclusión, la seña de inclusión es esta, donde allí estamos todos dentro de algo. Ujú. A veces pensamos que la inclusión solamente es tener ahí al consejero intérprete y ya con él ya basta. Y no, resulta que incluir es también cómo yo me pongo en el papel de esa persona. Bueno, él aprende de esta forma, es más visual. Entonces yo también cómo puedo pues mejorar esos aspectos, ¿no? Para que esa persona pues aprenda. O que solamente me escriba y ya con eso yo ya sé si aprendió o no aprendió, ¿no? También hay que hacer esa adaptación, ¿no? Que la persona sí, obviamente me tiene que construir el texto, pero también me puede presentar un video donde exponga lo que está allí. Como decía, vamos a pasar a lo que vamos a aprender hoy. Es muy básico, al menos para cuando ustedes tengan a sus estudiantes, los saluden, ¿no? Normas de cortesía. La primera, buenos días. Ustedes pueden seguir a Juan David en el movimiento de las manos. Prendan cámaras para yo verlos y ver si están haciendo bien la posición de las manos. ¿Sí? Es igual que cuando a vos decimos buenos días o buenos días. Bueno, la lengua de señas también tiene su expresión facial, movimiento de las manos. Podemos decir buenos días. Bueno, se abren las manos porque está el sol resplandeciendo, iluminándonos. Buenas tardes. Entonces, abren los dedos está el sol. Buenas tardes, mira. Se han visto que el sol se va poniendo, se va ocultando, se va agachando, entonces la mano también la vamos cerrando. Y buenas noches. Mira, el cielo se oscurece, es más por lo oscuro y la expresión facial, ¿no? Pues estamos de noche y cerramos un poquito los ojos. Buenas noches. ¿Recuerdan la primera señal que hicimos? Buenos días, ¿cómo era? Repasemos. Y la segunda, buenas tardes. Ujú, muy bien. Buenas tardes. Y la tercera, buenas noches. Muy bien. Algunos saludos. Hola. Con los dedos. O toda la mano.
Depende, algunos hacen con la mano completa el hola, hola, pero es como para un grupo grande, ¿no? Decimos hola si allí hay un grupo grande sentado o están allí. Y hola, pues si está la personita conmigo, ¿no? Somos poquitos, hola. El cómo estás y la expresión facial, ¿no? ¿Cómo estás? Recuerden la expresión facial, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces la persona me va a decir bien o mal o más o menos, dependiendo de la expresión, ¿no? La otra nos dice gracias, gracias y perdón. Y la expresión facial de que me estoy disculpando, ¿no? Con sentimiento de verdad que discúlpame o perdóname, la expresión facial. Debajito tenemos permiso. Es la cara. ¿Sí me ven? ¿Sí me están viendo? Y yo no los veo, no sé por qué. Dice Juan David, voy a aprender y apagar la cámara a ver qué. Voy a proyectar otra vez a ver. Jorge Mario dice, de pronto sea problemas con el internet, con la conexión. Pero no, sigo sin verlos. ¿Tienen las cámaras apagadas? De pronto si sale y vuelve a ingresar. Sí, voy a salir y otra vez a ingresar. Eh, Bueno, aprovechando un momento para todos los que estamos aquí presentes, digamos que en este recorrido que nos ha hecho Juan David ha sido bastante interesante, sobre todo por esas dos fases en las que él divide el taller y es primero el reconocimiento de las adaptaciones que se deben realizar con los estudiantes sordos y segundo, pues como esta parte ya más práctica en lo que tiene que ver con esa atención primaria para los estudiantes sordos, ¿no? Evidentemente, pues nosotros eh, como personas oyentes a veces nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con el aprendizaje de un segundo idioma y consideramos que tal vez pues el español tiene una prelación por encima de otros y dejamos tal vez la lengua de señas como una opción, pero pues estamos cambiando eso a nivel nacional, ¿no? Colombia, digamos que de alguna manera ha avanzado en muchas formas distintas de poder abordar a la población sorda y como lo mencionaba Juan David hace un momento que me pareció bastante interesante es el ajuste razonable. No es solamente tener el consejero intérprete o la persona que está interpretando en su momento, ¿no? Sino también es esa misma adaptación que yo realizo como docente para mi estudiante sordo, ¿sí? Hasta qué grado estoy también permitiendo que la forma en cómo él se pueda expresar, yo también pueda, pues, entenderla o ponerla en práctica. Digamos que el ajuste razonable también va más allá. Y en ese mismo esfuerzo, pues digamos que la posibilidad de uno tener una interacción primaria con una persona sorda en su propio idioma, para ellos lógicamente es mucho más tranquilo, o sea, decir, permite una comunicación directa, una comunicación efectiva, ¿sí? Lógicamente eso no indica de que todos vayamos a decir, no es que aprendimos lengua de señas y somos, alguien lo decía por allí, no recuerdo quién, que no es que vamos a aprender pues lengua de señas y ya seamos los suficientes en el idioma, pero sí por lo menos tener las nociones básicas de lo que tiene que ver con un saludo o con dar una indicación muy sencilla, pero que pues no implicaría algo tan
pues, tan profundo con la lengua de señas. Ahorita hace unos momentos había una profe que estaba levantando la mano y lamentablemente Juan no la vio. Yo no sé si quiera intervenir, creo que era Lady Caterine Estepa. eh, si había levantado la mano, no sé si tú levantaste la mano para dar una intervención. Si quieres, aprovechamos este momento para que nos comentes. Vale, buenos días a todos. Espero estén bien. Sí, quería comentar un poquito que tuve una experiencia, no con esta universidad, estuve trabajando con la Universidad Iberoamericana de Bogotá, eh, y mis clases eran de forma presencial y fue un reto encontrar el primer día al intérprete porque no me habían comentado que tenía un estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, sentí mucho miedo la primera vez y escuchar a nuestro monitor acá comentándonos cada particularidad de este lenguaje es recordar lo que uno vivió en ese momento. Entonces, literal, era eso. Yo trataba de escribir, yo soy de matemáticas, entonces sentí una dificultad aún mayor porque sé que a los estudiantes no les gusta mucho la matemática y ahora tenía que hacer una adecuación que no sabía cómo hacerla para dos estudiantes que tenía con esta discapacidad que me contaban ellos que era desde nacimiento. Entonces lo que decían era que su lengua materna pues es el lenguaje de señas. Y yo no, pues no sé, no, me sentí muy nerviosa la primera vez. Y fue interesante que ellos me explicaban todo lo que estaban diciendo, que no es como nosotros lo entendemos. Entonces, por ejemplo, ellos me decían cuando yo utilizaba los problemas matemáticos de Juanito va a la tienda a pedir tal cosa. Ellos decían, nosotros no lo vemos con esos verbos en el español. Nosotros lo vemos como Juan va tienda. Y entonces yo decía, oh Dios, todo lo que estoy haciendo no se está entendiendo de buena forma. ¿Y cómo hago? O sea, era bastante complejo. Pero gracias a ellos pude entender eso, que hay mucho lenguaje en español que no se traduce de esa forma y me tocaba hacer ese reto de una adecuación para ellos y también un reto para mí poder aprender eso. Pues lo que también comentaban, en ese momento aprendí una que otra seña, pero como no fue constantemente, pues se me olvidaron totalmente. Y también es interesante verlos y lo que ustedes resaltan, que cada quien tiene su respectiva seña. Entonces a veces no tenía que preguntar como dónde está, por ejemplo, Lady Caterina Estepa, sino uno ya preguntaba como dónde está tal seña de la CIA y decían, y uno entiende como que le cogió el sueño o algo pasó y no llegaban a clase. Entonces fue muy interesante trabajar con ellos, de que ellos me explicaran a mí, obviamente con su respectivo intérprete todo el tiempo en la Iberoamericana. Entonces fue interesante poderlos ver, interactuar y poder ellos que me enseñaran de que literal nuestro lenguaje es el segundo para ellos y para ellos es el lenguaje de señas, el número uno, el materno. Entonces, para que mis compañeros de pronto vean que las guías que a veces nosotros presentamos, no he tenido la oportunidad acá en en la UNAD, pero las guías que a veces presentamos, que hay bastante texto, ese texto no se comprende a la forma que nosotros entendemos. Lo que les digo, si yo decía, Juanito va a la tienda a comprar pan, eh, ellos lo entendían de otra forma. Literal es Juan va tienda, descuentos y listo, para tener eso en cuenta, para todos y gracias por esta oportunidad que es revivir cosas impresionantes y un poquito de aprendizaje entre todos. Muchas gracias.
Gracias, querida Lady, por tu aporte. Y considero que pues cada uno tiene como esas experiencias personales a partir de la atención que le ha dado a los estudiantes sordos, de la misma estrategia que le ha parecido como la más idónea para atenderlos a ellos. Entonces, pues lamentablemente ahorita Juan David tiene una situación con su red, con su internet. Él vive en una zona del país donde constantemente se va la energía y la red. Entonces vamos a esperar un momentico mientras él puede retomar la conexión. Mientras tanto, sí nos gustaría que pues cada uno de los que están aquí presentes hubiera sido chévere y si es una recomendación muy que la hago muy cariñosamente es poder encender la cámara porque pues si aprovechamos este espacio para tener el acercamiento con este tipo de talleres, pues para la persona sorda es importante y casi que indispensable ver a los demás, ¿no? Porque uno no sabe quién está al otro lado, porque de pronto pueden pasar muchas cosas y sí sería bueno que pues por respeto nosotros pudiéramos encender la cámara para que él sintiera como también ese interés real que hay de parte de cada uno y cada una de ustedes pues para hacerlo. No sé si de pronto, yo no sé si es Camilo quien tiene la posibilidad de dar ingreso. Me dice Juan que él está intentando ingresar, pero no ha podido. De pronto, si puedes revisar que tal vez es que hay que darle la opción para que él vuelva a ingresar o si realmente es su conexión de internet, profe Camilo, si ves que Profe de Jorge pronto... Mario, es la conexión. La configuración está para acceso libre. Ah, ok, listo, sí. Entonces sí se lo había dicho a él. Entonces, bueno, profe Camilo, muchísimas gracias. En cuanto a lo que Juan nos estaba comentando, pues de este acercamiento a la lengua de señas y de la importancia de poder entender estas situaciones particulares de las personas sordas. También, como les mencionaba, lo más recomendable es permitir que la persona sorda también pueda expresarse de la forma más adecuada para ella, o sea, como ella se sienta más cómoda. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros consideramos, siendo oyentes, que la forma en como yo estoy pensando que podríamos comunicarnos es la idónea y no es así, ¿sí? A veces nosotros cometemos ese error porque decimos, no, es que yo pienso de esta manera o podría hacerse de esta forma, pero es mejor preguntarle a la persona. De hecho, con las personas con discapacidad siempre se hace eso, ¿no? Es preguntarle a la persona cuál es ese acercamiento con la que se siente más cómodo, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues primero porque hay una situación específica que impide que haya una comunicación efectiva entre los dos, entonces, pues la barrera comunicativa para poderla derrumbar de alguna forma es preguntarle a esa persona cómo te sientes más cómodo a través del español escrito. ¿Quieres presentar un video a partir de... Y asimismo podemos adaptar esas formas en las que ellos puedan entregar sus actividades. Yo no sé si ustedes tengan por ahí presente una imagen, yo la he utilizado en algunos espacios y es una imagen, si quieren vayan ubicándola ahí, es una imagen, o imagínense más bien la imagen. Hay un árbol, ¿no? Un árbol muy grande y en el árbol, en la parte superior, hay algo para alcanzar, pero al frente del árbol hay diferentes, por ahí la profe Patricia se está sonriendo, sí sabe de cuál imagen estoy hablando. Entonces, hay diferentes formas, ¿sí? Digamos que en este caso se utiliza un ejemplo que son diferentes animales, ¿no? Entonces, cada uno está puesto al frente del árbol y el docente está a un lado y le está diciendo, suban a alcanzar ese elemento que hay allá, ¿cierto? Y entonces hay, por ejemplo, una pecera y un pez, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y cómo subiría el pez, ¿cierto? Entonces, esa imagen nos pone a pensar precisamente en ello, en las particularidades que hay sobre cada uno de nuestros estudiantes o de nuestros usuarios. Nosotros, ya pudo mi Angie, ¿sí? Listo, ya pudo. Entonces, ya voy a terminar para que le digamos
a Juan mientras tanto que estoy terminando la idea y es pensarnos en esas adaptaciones, queridos maestros y personas que nos acompañan desde su rol, ¿no? Que no como nosotros pensamos que está el sistema regularizado, así mismo va la persona a realizar, ¿sí? Es decir, pensamos que todos podemos hacer las cosas de una sola manera porque el mundo está estandarizado. Lamentablemente es así. Pero cuando tú piensas en las particularidades, entonces tú adaptas y dices, no, cada uno tiene una forma distinta. Entonces, esa imagen también la dejo allí como para que reflexionemos con relación a ello. Agradecemos a Juan, que yo sé que él está súper preocupado para poder entrar nuevamente y poder terminar su taller. Entonces, tranquilo Juan, acá estábamos esperando. Ya han ido encendiendo sus cámaras pues para que tú veas los rostros de las otras personas que están allá al otro lado, que también tengas esa posibilidad, ese contacto visual que es tan importante. Entonces, Juan, por favor, continúa con el taller que sé que ya está próximo a terminar. Bueno, primero quiero disculparme con los presentes porque pues se fue la energía. Entonces estoy conectado desde mi teléfono, pero entonces sí quisiera, por favor, repasar lo que vimos en lengua de señas. ¿Recuerdan los saludos, las normas de cortesía, el hola? Es que no les puedo mostrar porque estoy desde el teléfono. ¿Tú tienes la presentación, Jorge Mario? Ya voy a revisar y confirmo si la puedo compartir. Para compartirla. Yo la tengo acá. Mi Angie, si quieres, compártela tú. Bueno, espera. Mientras tanto, yo te apoyo en la voz. Bueno, queridos, entonces, por favor, hola u hola. Estas dos formas, recuerden, el hola para la persona cercana a uno y el hola para todos cuando estamos en grupo. La otra es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Exactamente, muy bien. ¿Cómo estás? Recuerden que es súper fundamental la forma en cómo gesticulamos. Entonces, si estamos bien, mal, regular. ¿Listo? Y tercera, el gracias. Gracias, exacto. Recuerden que del mentón hacia afuera, eso es gracias, gracias. La siguiente, perdón, perdón, perdón. Ay, perdón, sí, discúlpame, qué pena, perdón. Y vamos con la siguiente. Esta es permiso. Permiso. Esta es la seña. Exacto. Entonces recuerden su gesticulación. De pronto, a veces las personas utilizan como esta posición en el cuerpo. Entonces es importante tener en cuenta las posturas, ¿no? Del cuerpo, cómo se posiciona el cuerpo y asimismo eso también da a entender el permiso, ¿no? Que usted está solicitando o un perdón o un permiso. De acuerdo a esas mismas, así como ustedes dicen, ay, perdón, es que cómo te parece que tal cosa, sí, así mismo cuando ustedes lo indican en la voz, así mismo debe serlo en lengua de señas con su rostro. Entonces, el siguiente es con mucho gusto, exactamente, con mucho gusto, eso es. Y el otro es, perdón, de nada y con mucho gusto. Un error de interpretación. La primera fue de nada y la siguiente es con mucho. Este de nada es así, ¿sí? Más sencillo. Mientras que yo o de nada también se puede hacer así, de esta forma, como lo estoy indicando ahorita. Exactamente, de nada, ¿sí? Entonces la mano, una de las manos va en esta posición y la otra hace este movimiento hacia abajo, ¿sí? Es decir, una mano activa, la otra pasiva para que ustedes lo tengan en cuenta y con mucho gusto. Entonces ya lo que tiene que ver con el rostro, ¿no? Otra vez, entonces con mucho gusto. Exactamente. Eso. Y el siguiente, perdón, nuevamente, el anterior era de nada y este es con mucho gusto porque esto está indicando que esa acción que está realizando es de ese, como ese
con gusto lo pude atender o con mucho gusto, ¿sí? Entonces, este es el con mucho gusto y el anterior era el de nada, ¿sí? Y finalmente, la otra es el por favor, ¿sí? Por favor. Exacto. Hacia el pecho, la mano hace este movimiento, puño cerrado. Exactamente. Por favor, ¿sí? Por favor. Correcto. Bien, Yancy, sí lo estás presentando. Ay, por favor, mira, es que tal cosa, o estás, ay, es que necesito, por favor, que me ayudes. Si ven la forma en cómo se dice, ¿no? Puño cerrado hacia el pecho. Porque si usted dice, por favor, entonces usted está diciendo una cosa que no en realidad está pidiendo un favor, sino, ay, por favor, ¿sí? Como usted pida el favor, así mismo va a ser. Bien, entonces vamos a repetir nuevamente lo que hemos aprendido hasta el momento de hoy. Entonces, primero, hola. Recuerden, vamos a empezar desde el principio como está la diapositiva. Hola, exacto. Sí. Segunda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tercera, gracias. Gracias. Siguiente, perdón. 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 Ujú. Siguiente, permiso. Permiso. La que sigue, de nada o de nada, ¿sí? Esta es más corta, de nada, ¿sí? De nada. Y la otra es con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Vieron las dos formas distintas? A pesar que es el mismo movimiento, una es de nada y la otra es con mucho gusto. Esto va precisamente articulado con su gesticulación, ¿sí? Con mucho gusto con dos manos o con una de las dos manos independientemente, pues se está indicando lo mismo. Y por último, por favor, ¿sí? Por favor, ¿sí? Ay, mira, por favor, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces en la siguiente diapositiva. Ah, por favor, mi Angie, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Aquí entonces, mi Angie, te dejo para que continúes. Vale. Entonces, el alfabeto se llama dactilológico colombiano. Angélica, te está haciendo la voz. El objetivo del alfabeto es aprender a deletrear. Ese lo usamos para decir nombres, nombres de ciudades, pero no aprenderlo no quiere decir que interpretar o traducir todo tenga que ser con el alfabeto como tal. Es para comunicarnos, es una herramienta para uno comunicarse, pero es más que todo para los nombres propios, nombres de ciudades, de países, de cosas. Entonces vamos a empezar con la A. Esta es la A. Acuérdense la posición del cuerpo, del brazo, el antebrazo. A. La B. Esta es la B. La C. La D. Recuerden la posición de la mano. D. D. La E. Ujú. La F. La G. La G. Ahora vamos con la H. La I.
y la cara de la palma hacia el frente, ¿no? La I, la J, la misma I, pero entonces vamos a hacerle un movimiento. La K, entonces la palma abierta, cerramos los dedos, la K, la L, la M, la N y la ñ. N y ñ moviéndola. Ñ, la O, la P. Entonces la forma de la palma, el dedo corazón, hacemos y la P con el dedo índice, corazón índice. La Q, la R y la S. Vamos a la T que está allí. La T, la U, 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 B o V, W. La siguiente es la X, X, Y, con la palma de frente, Y. Y la última, la Z. Bueno, el alfabeto entonces, obviamente, pues en primer momento no lo vamos a aprender. A veces nos duele las articulaciones, la muñeca, pero entonces vamos a ir soltando poco a poco nuestras manos. También ellas requieren de habilidades que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a ir aprendiéndonos el alfabeto. Entonces recuerde que el alfabeto no es interpretar, no es traducir, no, con el alfabeto yo no me puedo comunicar todo el tiempo porque uno no puede estar viendo A, L, M, N, E, no. Es para ayudarnos, es una herramienta para ayudarnos a comunicar, pero no siempre la vamos a utilizar para ello. Recuerde que es para dar nombres, nombres propios de cosas. Es muy importante que todos ustedes pues vayan desarrollando y potenciando sus habilidades. Pues espérame un segundo, yo dejo de compartir. Bien, entonces yo quiero que cada uno de los presentes, de los 45 que estamos acá, vamos a hacer un deletreo, no sé si quieren deletrear su propio nombre o alguna palabra, entonces ahí, pero entonces les muestro la imagen. Espérame un segundo. Y aquí nos devolvemos. Acá, ahí. Entonces, ¿quién quiera iniciar con su nombre, por ejemplo? Y lo deletrean.
Yo me arriesgo entonces. Ah, ¿es cada uno o vamos a hacerlo público? Esa Sí, peña. cada uno, profe, hágale, profe. Va. Sin miedo al éxito. Ay, pero muéstrame las letricas porque Porque me voy. creo que la T es así. Espera. La R, la I, sí, la A, pero la Ahí T no pude. La está. T se me fue. Ah, es así. Esa, ya, vámonos. Vámonos. Gracias. Ahí está. Recuerden, acuérdense de la memoria, como es la forma de la palma, que la palma siempre es de frente, porque entonces la letra me sale escondida. Se me hizo la profe Patricia. Ay, yo estoy aquí. Diana levantó la mano. Ya la hice. Tenemos a Diana Naidu. Diana. Y la otra Diana. Son las dos Dianas. Ale, profe Diana. ¿Naidu vas a decir o deletrar, Diana? ¿Cuál vas a deletrar? Bueno, ok, mucho gusto, profe Diana. Muchas gracias. Mucho gusto. Y la otra profe Diana Lorena. Ah, acuérdate la palma de frente. Profe Camilo, levanta la mano para que Juan David te pueda ver ahí en la pantalla. Muy bien, profe, muy bien. Excelente. ¿Quién más quiere hacerlo? ¿Qué otra persona quiere hacerlo? Dale, profe Erika. Muy bien, Erika, bienvenida. Erika es una estudiante sorda, mira. Juan David le está preguntando que qué está estudiando. Entonces, Erika dice que inglés. ¿Estás estudiando inglés?
Mucho gusto, bienvenida Erika por su participación. La señal Erika es esta, como la hace Juan David. Erika anteriormente era una persona oyente, pero pues fue con el tiempo quedando ensordeciendo. Entonces, ella ahora quería preguntarle a Erika, ¿cómo te has sentido? ¿Has encontrado algún tipo de barreras? ¿Has encontrado algún tipo de barreras con los profes? ¿O los profes han hecho esa flexibilización? ¿O todavía sientes que hace falta un poco más de adaptación? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo así? Sí, a veces encuentro pues la dificultad, pero pues uno hablando con el docente sobre mis necesidades, ellos han sido pues, gracias Erika por lo que nos comentas. Bueno, otra persona oyente, veo las manos levantadas que quieran participar haciendo el deletreo. Espérate. Lady Caterina. Muy bien, Lady. Muy bien, perfecto. Entonces, recuerden que hay que seguir practicando. ¿Quién más quiere? Para que haya una manito levantada de alguien. Otra persona que quiera hacer su nombre o una palabra o una ciudad, no sé. Juan Camilo, ¿estás alzando la mano? Muy bien, muy bien por ese letreo. Muy bien, muchas gracias. Sebastián, Sebastián, ujú, muy bien, Sebastián, perfecto. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a cerrar ya la presentación. Quiero agradecerles a todos ya. María, veo por acá una manito levantada. ¿De quién? Mariluz, ¿quieres hablar? De Mariluz, pero no tienes micrófono abierto. ¿Pero vas a deletrear o algo? Ok, ok, ok. Vale, vale. No se preocupen. Bueno, entonces vamos a dar por terminado el taller. Yo quiero agradecerles mucho pues a todos su presencia, su compañía. Recuerden deletrear, hacer el ejercicio.
de seguir deletreando, practicando los saludos. También recuerden que pues hoy queda la reflexión para todos ustedes como docentes, cómo adaptar mi currículo pues a las necesidades de las personas sordas. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto estamos allí para acompañarles. No se sientan solos, para ayudarles con esa flexibilización también. Entonces, ahí en el chat quedamos todos pues comunicados y conectados. Hoy aprendimos algo muy corto, muy pequeño, muy básico. Hay que seguir pues aprendiendo muchas otras cosas. Estoy muy feliz de estar con ustedes y pues de esta invitación a participar. Muchas gracias para todos. Gracias a Angélica y a Jorge Mario por su servicio de interpretación. Y esperamos seguirnos viendo, ¿no? En otra oportunidad para seguir aprendiendo algo más de la lengua de señas. También para seguir viendo otro tipo de estrategias pedagógicas. Pero nos tomamos una foto donde salgamos todos. Rían todos. Bueno, muchas gracias a todos. Finalizamos. Les aplaudo desde aquí. Que tengan una feliz tarde, ¿no? Recuerden estar en contacto con nosotros ahí por medio del chat.